Hay lugares que parecen resistirse al olvido, lugares donde el tiempo no pasa, sino que queda suspendido entre ruinas, senderos ocultos por la maleza y piedras que de alguna manera conservan la memoria. Lugares donde el silencio no transmite paz, sino presencia. Lugares como Jafra. En el corazón áspero y mineral del Parc del Garraf, lejos del bullicio de Barcelona, escondido entre colinas secas, pinares castigados por el viento y caminos de tierra que parecen conducir a ninguna parte, existe un pequeño núcleo abandonado que durante décadas ha permanecido envuelto en rumores, testimonios extraños y leyendas oscuras. Un lugar donde la historia documentada y lo inexplicable conviven con una naturalidad inquietante. Hoy apenas quedan ruinas, muros vencidos, fachadas abiertas como heridas de piedra. Una iglesia semiderruida que aún conserva cierta solemnidad imposible de explicar. Un pequeño cementerio olvidado, un ciprés que parece haber sobrevivido a todo y un silencio extraño. Un silencio que, según quienes han pasado allí la noche, nunca es completo. Porque en Jafra siempre parece escucharse algo. Pero para comprender por qué este lugar ha terminado convertido en uno de los enclaves más inquietantes de Cataluña, primero hay que viajar muy atrás en el tiempo, cuando aquí no había misterio, sino vida. La historia documentada de Jafra se remonta al menos al siglo XII. Los primeros registros medievales ya hablaban de un pequeño asentamiento rural en estas montañas calizas, vinculado a explotaciones agrícolas, ganaderas y a la vida religiosa de la zona. Los papeles lo citan desde 1139. En 1143, Ramón Guillem lega estas tierras a su hijo, y en el siglo XIV ya se nombra un castillo y la iglesia de Santa María. Con los siglos, Jafra queda bajo la órbita de Olivella. Tiene alcalde propio en 1787 con 68 habitantes. En aquella época, el macizo del Garraf no era un paisaje amable. Era una tierra dura, seca, rocosa, exigente. Vivir aquí suponía aceptar el aislamiento, la escasez de agua, inviernos fríos, veranos implacables, y aún así hubo familias que echaron raíces, generación tras generación, construyeron casas, levantaron corrales, cultivaron viñedos, criaron animales, rezaron en la pequeña iglesia de Santa María, enterraron a los suyos en un pequeño camposanto de piedra y siguieron adelante. La vida en Jafra nunca fue fácil. Aquí cada litro de agua importaba. Cada cosecha era incierta, cada enfermedad podía convertirse en tragedia. El aislamiento convertía cualquier problema en una amenaza real. Si alguien enfermaba gravemente, si un parto se complicaba, si una tormenta destruía la cosecha, las consecuencias podían ser devastadoras. Y quizá precisamente por eso, lugares como este desarrollan memoria, porque el dolor deja huella, no solo en las personas, también en los espacios. Con los siglos, Jafra fue perdiendo fuerza. Los cambios económicos, la dureza del entorno, la crisis agrícola, la filoxera que arrasó viñedos en Cataluña y finalmente la industrialización y el éxodo rural fueron vaciando lentamente esas montañas. Poco a poco, las familias marcharon. Algunos buscaron una vida mejor en la costa, otros en la creciente ciudad de Barcelona. Otros simplemente desaparecieron del mapa, absorbidos por el paso del tiempo. En 1960 apenas quedan 19 vecinos, hasta que llegó un día en que Jafra quedó vacío, abandonado, suspendido, y fue entonces cuando comenzó la otra historia, la historia que no aparece en archivos, la historia que vive en los relatos de excursionistas, investigadores de lo paranormal, vecinos de la zona y curiosos que, movidos por el misterio, decidieron acercarse demasiado. Muchos coinciden en algo inquietante, la sensación al llegar. No hablan de miedo inmediato, hablan de otra cosa, de una percepción difícil de describir. Como si el lugar observara, como si entrar en Jafra significara cruzar un límite invisible, como si no estuvieras solo. Algunos describen cambios bruscos de temperatura en pleno verano, corrientes de aire helado que aparecen en zonas concretas y desaparecen pocos metros después. Otros aseguran haber escuchado pasos sobre grava detrás de ellos, solo para girarse y encontrar el sendero completamente vacío.
También se han reportado psicofonías captadas por diferentes investigadores, y entonces aparece el nombre que convirtió Jafra en leyenda: Melinda. La historia tiene múltiples versiones, pero casi todas coinciden en ciertos elementos. Hace más de un siglo, dicen, llegó a la zona una familia acomodada, extranjeros según algunas versiones, posiblemente centroeuropeos que buscaban aislamiento. Se instalaron en una gran casa cercana, una finca apartada, rodeada de vegetación y protegida del mundo exterior. Había niños, varios. Algunos relatos hablan de enfermedades extrañas, otros hablan de deformidades, otros directamente de tragedias sucesivas. Uno a uno fallecieron. La madre no superó el parto de la última niña, Melinda, y el padre, roto por la pérdida, consumido por la desesperación y, según la leyenda, por una locura creciente, comenzó a aislarse del mundo. Aquí el relato se vuelve oscuro. Se dice que perseguía a la pequeña por un jardín laberíntico construido junto a la finca, que la niña vivía aterrada, que una noche, huyendo de su propio padre, cayó a un pozo profundo, negro, silencioso, y desapareció, sin cuerpo, sin despedida, sin descanso. Desde entonces, muchos aseguran que Melinda sigue allí, no como una aparición violenta, no como una entidad agresiva, sino como una presencia errante. Una niña pequeña, un vestido claro, cabello oscuro, mirada triste, a veces cerca del cementerio, a veces entre los árboles, a veces en antiguos caminos. Y según la leyenda más repetida, en las curvas de la carretera del Garraf, donde algunos conductores afirman haber visto durante segundos la silueta de una niña inmóvil junto al arcén, antes de desaparecer sin dejar rastro. Investigadores aficionados que han pasado noches en las ruinas hablan de grabaciones inquietantes, golpes secos dentro de estructuras vacías, piedras pequeñas que parecen desplazarse solas, sensación de ser tocados en hombros o espalda, baterías descargadas de manera súbita, fallos inexplicables en las cámaras, picos bruscos en medidores electromagnéticos sin una fuente aparente. Siempre se busca una explicación racional, pero incluso quienes acuden escépticos suelen marcharse con una frase extrañamente parecida: hay algo raro allí. Hay teorías dentro de la investigación paranormal que hablan de lugares capaces de registrar emocionalmente acontecimientos intensos, como si el entorno absorbiera una especie de huella energética. Tragedia, dolor, miedo, muerte repentina, todo eso podría quedar impreso en un espacio físico y repetirse como un eco invisible, una grabación que se activa bajo ciertas condiciones. No sería una conciencia, no sería un espíritu inteligente, sería un residuo, una repetición, un fragmento atrapado, una sombra de lo que ocurrió. Y si eso fuese posible, Jafra sería exactamente el tipo de lugar donde podría suceder, porque aquí hubo aislamiento, hubo muerte, hubo despedidas silenciosas, hubo abandono y sobre todo hubo olvido. Pero existe otra posibilidad aún más inquietante, que no sea energía atrapada, que no sea sugestión, que realmente algo permanezca. Algo que no se marchó cuando el último habitante cerró la puerta. Algo que todavía camina entre ruinas, observa desde huecos oscuros y deja que solo algunos, perciban su presencia. Tal vez sea Melinda, tal vez no. Tal vez Jafra simplemente se convirtió en un lugar donde la frontera entre lo visible y lo invisible se volvió demasiado fina. Y quizá por eso, cuando cae la noche y el viento atraviesa los restos de la iglesia, hay quien jura escuchar una voz infantil muy cerca del oído, pronunciando algo apenas audible, una palabra, un nombre o una súplica, quién sabe. Porque quienes lo escuchan rara vez vuelven a hablar de ello con detalle. Solo dicen una frase, siempre la misma: en Jafra no estábamos solos. Aprovecho para comentar que si sois nuevos en el canal no olvidéis suscribiros, y si ya lo habéis hecho podéis echarnos una mano con un buen like y compartiendo con vuestros amigos. Esperamos que os haya gustado este viaje a través del tiempo y os esperamos en nuestro próximo vídeo. Como siempre, mil gracias por apoyarnos y recuerda, el misterio está más cerca de lo que tú crees.